Bueno, bienvenidos a todos. Estamos conectándonos, ya somos bastantes. Bienvenidos a la primera charla online de la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica. Vamos a esperar un poquito que todos se vayan conectando. Y así podemos empezar. Muy bien. Les voy a pedir si, por favor, por ser la primera vez que hacemos un tipo de webinar de esta forma, que los que están online puedan mandarme un mensaje por el chat para ver si escuchan bien, si nos ven bien. El chat va a funcionar como herramienta para hacer las preguntas. Así que esperamos sus comentarios. Y si nos quieren enviar ahora un mensaje, si está todo en orden. Estamos por empezar. Unos segunditos más. Bien. Buenísimo. Vamos entonces a empezar nuestro primer webinar, nuestra primera charla de la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica. Agradecemos el apoyo del Laboratorio Ultragenix, que en este caso nos dio la oportunidad de hacer nuestra primera charla. Primero vamos a presentar al doctor Oscar Brunetto, que es médico endocrinólogo pediatra y jefe de la división de endocrinología del Hospital Elizalde. Tenemos el gusto de tenerlo hoy con nosotros. Nos va a hablar primero él, nos va a dar una pequeña presentación que resulta muy interesante en relación al raquitismo y el diagnóstico diferencial. Y después Mónica Galiano del Hospital Garrahan, radióloga infantil y especialista en osteoarticular, nos va a dar la parte de la radiología en raquitismo. Oscar, gracias por estar con nosotros hoy. Así paso para que puedas presentar. Mil gracias, Darío, por la invitación. Comparto. A ver, aquí estamos. Mil gracias de vuelta, te repito, por la invitación. Y bueno, un poco la idea que tengo para la presentación es mostrar, no hay imágenes, y comentarle algunas cosas, ir deteniéndome en algunas cosas que tienen que ver con el diagnóstico diferencial. Esto es no se asusten, es una mera introducción al tema, es la única referencia histológica que voy a hacer, pero tengan en cuenta que el raquitismo, como primera idea, es un desorden de la mineralización, de diferenciación de las condiciones y de la mineralización, y se produce en esqueletos en crecimiento. Como resultado de esto, vean ustedes cómo se desorganiza el cartílago, y la evidencia radiológica es la lesión raquítica, que después Mónica seguramente va a mostrar también imágenes. Lo único que podemos decir de esto cuando lo vemos es que el paciente tiene un raquitismo radiológicamente. No podemos decir ni suponer cuál puede ser la causa. Entonces, uno cuando enfrenta a un paciente estas características, lo que tiene que pensar es que los raquitismos comparten algunas cosas, comparten la histología, o sea, la lesión es similar, sea por falta de calcio o falta de fósforo, comparten muchos aspectos de la clínica y comparten la radiología. Y lo que los hace diferentes, y esto es la importancia para todos los que trabajamos con estos pacientes, es que el diagnóstico nos va a dar la etiología y la adecuación al tratamiento. ¿Qué tratamiento va a requerir el paciente frente al síndrome raquítico? Los signos clínicos socios, la mayoría de ustedes, hay varios pediatras y varios endocrinólogos en la audiencia, así que le agradezco que realmente se han tomado tiempo de escuchar. Vean ustedes, por ejemplo, en todo el esqueleto vamos a encontrar distintas lesiones, craniotabes, retraso de cierre de las fontanelas, rosario costal, deformaciones torácicas. O sea, es un esqueleto que mientras está creciendo pierde, digamos, consistencia, pierde densidad, o básicamente mineralización, y lo que hace es deformarse. Entonces, el ensayamiento metafisario, como consecuencia de la falta de mineralización, deformidades pelvianas que son muy importantes, no tanto en el paciente pediátrico, sino en el adulto con antecedentes raquíticos, que da lugar a pelvis muy pequeñas, y que esto es un problema para el paciente adulto que ha tenido raquitismo en la infancia. Esta es la imagen típica, ven ustedes, parece una imagen de otra época, son imágenes de hace no más de 10 años, una paciente con una lesión raquítica, uno va a encontrar el ensanchamiento metafisario, la imagen justamente del rosario costal, el surco de Harrison, o sea, aparece en la historia de la medicina, pero se ven. El raquitismo es una enfermedad actual, y eso es importante tenerlo en cuenta. Esta es realmente la imagen que mejor conozca uno, o sea, el gen varo como forma de presentación. Recuerden que se diferencia muchas veces, hay que diferenciarlo muchas veces del varo fisiológico. El varo fisiológico tiene dos características que no tiene el raquitismo.
Primero, no tiene lesiones raquíticas. El varo fibroico uno va a encontrar el varo y va a encontrar las epífisis sin lesiones de expulimiento, pérdida de la línea de calcificación, nada de eso. Y los laboratorios van a ser normales. En general, esto es una medida de la intensidad del raquitismo, la severidad, que son las distancias intercondilia e intermalleolar. Recuerden que, en general, estas distancias tienen valores normales que están puestos acá abajo para cada edad. Y es importante ver que esto no tenga más de 6 centímetros, la distancia intermalleolar, o más de 2 centímetros de intercondilia, o que progrese más de medio centímetro por año. Ambas situaciones nos tienen que llamar la atención en la evolutividad de un paciente que tiene un genuvaro. Frente a la imagen de un raquitismo radiológico, o frente a la clínica del paciente, lo que hacemos es estudiarlos. Por lo que dijimos al principio, no todos los pacientes tienen las mismas causas, y por ende el tratamiento va a ser distinto. ¿Qué hacemos? Estudiamos sangre y orina. Básicamente estudiamos niveles, las químicas, calcio, fósforo, magnesio, fumataza alcalina, que va a estar elevada en todos los raquitismos, sea de la etiología que sea. Esto es importante, pues diferencia a otros cuadros similares. Función renal, hepatograma, niveles de PTH y niveles de vitamina D. Se descarta siempre enfermedad celíaca. Es una rutina, porque muchos pacientes celíacos que no tienen síntomas o sinología gastrointestinal pueden presentar raquitismo, sobre todo en adultos. Se guardan muestras para seroteca y se mide también niveles de calcio y fósforo que tiene orina. ¿Por qué? Porque los pacientes de raquitismos, que son hipofosfatémicos, muchos de ellos, la gran mayoría, pierden el calcio, el fósforo por la orina. Y podemos medirlo y hacer el diagnóstico a partir de ahí. Eso sí, hay que recordar que los valores plasmáticos tanto de fósforo como de fosfatasa alcalina varían con la edad. Van a ser mayores en los pacientes más pequeños el fósforo, va a ser mayor el nivel de fosfatasa alcalina en los pacientes cuando tienen su pubertad. Entonces es importante compararlos con valores adecuados para la edad y el estadio puberal. ¿Qué hacemos cuando estamos frente al paciente? Frente al paciente vamos a encontrar un paciente con raquitismo radiológico, con una FAL elevada como parte de ese cuadro clínico, y los niveles de PTH, o sea, niveles de paratormona, nos van a dar una primera aproximación al diagnóstico etiológico. ¿Por qué? Todos los raquitismos calciopénicos, o sea, por déficit de calcio y o vitamina D, van a tener PTHs elevadas y van a tener normalmente niveles de calcio o fósforo o ambos ligeramente disminuidos. Y a partir de ahí vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. Estudiando los niveles de vitamina D podremos llegar al diagnóstico de si el paciente tiene una forma carencial de raquitismo. En cambio, los raquitismos hipofosfatémicos, que pueden tener la misma radiología, de hecho que el calciopénico, ahí vamos a encontrar que los niveles de calcio son normales, que los niveles de PTH son normales, y que no va a hacer la diferencia justamente es la pérdida renal de fósforo en sus formas más frecuentes. El raquitismo puede también parecerse mucho a algunas displasias esqueléticas. Entonces acá tenemos que pensar en una tríada que nos puede ayudar al diagnóstico, que es lesiones radiológicas. Vean ustedes la diferencia. Esta es una lesión de una condrodisplasia metafisaria, y esta es una lesión raquítica de un raquitismo hipofosfatémico. Radiología, más la clínica asociada, sobre todo en los sindrómicos, más el laboratorio, recuerden, FAL elevada, PTH elevada en el caso de que sea un raquitismo carencial, nos va a orientar en la búsqueda si este paciente puede ser un raquítico o, por el contrario, debemos hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, acá a esta altura lo que podemos sí decir que los raquitismos pueden ser por déficit de calcio, por déficit de fósforo, o por trastornos en la mineralización, o sea, que tengan suficiencia de calcio, suficiencia de fósforo, y lo que falta justamente es la unión del calcio y de fósforo a los cristales de hidroxiapatita, y el caso arquetípico es la hipofatasia, que voy a mostrar alguna fotito en algún momento de la charla. De los raquitismos calciopénicos voy a referir específicamente al raquitismo por insuficiencia de vitamina D, por frecuencia, y porque probablemente sea un buen modelo para que todos podamos compartir un poco cómo es el diagnóstico de este tipo de raquitismos. Ustedes recuerdan que la vitamina D se forma en la piel, va a pasar justamente, va a transcurrir por sangre, primero como provitamina D unida a alguna proteína plasmática, y en el hígado va a formar 25-hidroxivitamina D. ¿Qué es lo que medimos? O sea, cuando tenemos un paciente raquítico y sospechamos un déficit de vitamina D, como parte de la rutina medimos los niveles de vitamina D, que están tan de moda hoy por todas las funciones calcémicas y no calcémicas, ¿sí? Esta vitamina D
dependiendo mucho de los niveles de calcio del paciente, lo que va a hacer es convertirse a 1,25, que es la forma activa, es la forma que permite que el calcio y el fósforo se absorban en el intestino y cumplan su función metabólica. Entonces, los niveles a 1,25 que se forman en el riñón, por último va a ir a actuar a la célula blanco, que es las células, digamos, del organismo, y lo que van a producir justamente es unirse al receptor. Entonces vamos a tener trastornos que pueden formar parte de un déficit en la formación de 25-hidroxi, pacientes que no puedan hidroxilar la 25-hidroxi a 1,25, y pacientes que van a tener un trastorno en el receptor de la vitamina D. Todos ellos van a compartir algunas características que les voy a ir mostrando ahora con algunas fotos. Recuerden, cuando hablamos de suficiencia de vitamina D, hablamos en niños por encima de 20 nanogramos por mililitro. En los adultos van a ver ustedes que hay gente que toma 30 nanogramos. Tengan en cuenta que un paciente raquítico por un déficit de vitamina D va a tener mucho menos de 20, probablemente menos de 10. Es una forma severa de déficit, el raquitismo por déficit de vitamina D. Recuerden, sí, lo que charlamos recién, que a partir de que baja la 25-hidroxi y baja la calcemia, va a aumentar la paratormona como mecanismo compensador, va a aumentar la fosfatasa alcalina, y lo que va a disminuir simultáneamente es el fósforo plasmático, se va a perder el fósforo por el túbulo renal. Y en este estadio, no el estadio cuando recién se produce el descenso de la vitamina D, sino el estadio en el cual empieza a aparecer el hiperparasecundario, es donde vamos a encontrar las lesiones raquíticas, típicas del raquitismo carencial. Si dejamos que el cuadro evolucione, el paciente va a dejar de compensar, porque este mecanismo está pensado para que compense la hipocalcemia por el déficit de vitamina D. Si el mecanismo del hiperparasecundario no llegara a compensar, el paciente va a entrar a tener una calcemia baja, un fósforo bajo, el hiperpara muy severo, y va a ser acidosis metabólica, y acá las lesiones raquíticas van a ser mucho más severas, ¿sí? En resumen, uno tiene que pensar que estos pacientes que tienen FAL alta y signos de raquitismo con PTH elevada son pacientes que tienen raquitismos carenciales. Entonces, si la 25-hidroxi es baja, va a ser un carencial, y si la 25-hidroxi es normal, tendremos que pensar en esas formas que veíamos antes, por falla de la hidroxilación de la 25 a 1,25 o por falla del receptor. ¿Cómo se puede presentar a estos pacientes? Este es un paciente con un déficit severo de vitamina D. ¿Qué es lo que tuvo? Fue una fractura. Las fracturas en niños menores de 6 meses puede ser una forma de presentación. Ven los niveles de vitamina D, muy bajos. A veces se pueden presentar en el contexto de una convulsión hipocalcémica. Este es un paciente muy viejo, que era cuando yo era muy joven, del 2006, que tuvo una convulsión por hipocalcemia. Vean los niveles de la madre y los niveles del bebé. Recuerden que los primeros meses de vida el bebé depende de la vitamina D de la mamá. Y acá lo que veíamos era que el paciente tuvo una hipocalcemia con un déficit de vitamina D, era no dosable, al bebé, 5 nanogramos para 30 o 25 de la mamá de normal, y el paciente tenía, aparte del cuadro de convulsiones, tenía justamente lesiones raquíticas. Los adolescentes también pueden presentar manifestaciones clínicas del déficit de vitamina D, pero como decíamos al principio, el raquitismo es una enfermedad que se ve en esqueletos en crecimiento, a diferencia de la osteomalacia, que es un cuadro muy similar histológicamente, que se ve en el adulto y en el niño también. O sea, en el niño en las diáfisis podremos ver signos de osteomalacia, en el adulto lo vemos en el esqueleto. Ven ustedes pacientes que han tenido raquitismo, se han curado espontáneamente, y ven ustedes la osteopenia radiológica que tienen. O sea, los huesos son prácticamente transparentes. Vamos a ver las deformaciones óseas y vamos a encontrar trastornos en la dentina, que son muy característicos de los raquitismos hipocalcémicos. O sea, el trastorno en la dentina nos está hablando justamente de trastornos en la calcemia. Y estos pacientes aparte pueden tener miopatía proximal y a veces tienen dolores de miembros. O sea, este es el cuadro clínico del déficit del adolescente. ¿Cómo tratar a estos pacientes? Lo que hacemos habitualmente, esto es un consenso, que lo que se trató de hacer es poner un poco una norma fija para que todos los pacientes tuvieran tratamientos similares para poder comparar en realidad la evolución. Entonces, darle durante 90 días a estos pacientes que tienen déficit de vitamina D, en menos de 3 meses 2.000 unidades por día, de 3 a 12 meses 2.000 unidades por día, de 12 meses a 12 años de 3.000 a 6.000 unidades por día, y en más de 12 años 6.000 unidades por día, durante 90 días. Y acompañar esto con una ingesta de calcio normal, o sea, no menor a 500 miligramos por día. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si no,
lo que hacen es justamente consumir mucha de su vitamina D, tratando de absorber calcio, sobre todo en dietas pobres en calcio. Entonces, y después, ¿qué se hace? Poner un mantenimiento, que va entre 400 y 600 unidades de vitamina D. Con este tratamiento, lo que uno puede conseguir es esto. O sea, este es un paciente raquítico que inició con estas lesiones. Vean ustedes, aparte, el carpo del paciente, vean ustedes que los núcleos del carpo se ven como esfumados, ustedes lo ven poco nítidos. A los 90 días de tratamiento, el paciente tiene una mejoría franca, no solo de, vean ustedes cómo reaparece la línea de calcificación previsional, que es lo primero que pierden estos pacientes raquíticos, ¿sí? O sea, esto es un signo, y esto es importante porque con este esquema de tratamiento uno debería hacer la radiología a los 3 meses de iniciar el tratamiento. No tiene sentido al paciente irradiarlo, sino simplemente hay que controlarlo clínicamente o con el laboratorio muchas veces, pero completar el tratamiento previo a poder ver las imágenes del paciente mejoradas. Vamos a ver. Entonces, y vamos por acá. Habíamos dicho que por ahí otro cuadro característico es la disminución de la alfa-1 hidroxilación. Es un cuadro muy similar al raquitismo carencial, muy similar. Ven ustedes este paciente. Este paciente consultó en el hospital hace unos años porque tenía sospecha de maltrato. Apareció así. Vendado, con antecedentes de fracturas. Vean ustedes el cuadro clínico. El paciente tiene una baja talla, -4 de desvío de talla, un bajo peso, 21 meses, tenía un retraso madurativo global, o sea, en realidad los papás eran papás de medio rural de Bolivia, y ven ustedes el fósforo y el calcio, muy bajos ambos. Vean ustedes la fosfatasa alcalina, que un valor normal de 300, 500, tenía 5500. Vean ustedes la PTH, pero a diferencia de lo que estábamos viendo antes, los niveles de 25 hidroxilida, bueno, puede ser un raquitismo carencial, sí, tiene PTH alta, tiene FAL, vean ustedes la vitamina D, 90. Requete normal. Esto no es, digamos, patognomónico de que el paciente tenga un déficit 1-alfa, pero lo que le está indicando es que este paciente no puede pasar de 25 a 1,25 y acumula sustrato, porque le falta la enzima para hacer el paso metabólico. Y cuando se pudo medir la vitamina D, la 1,25, era indetectable. Este paciente tenía un déficit 1-alfa. Estos pacientes son los que presentan convulsiones por hipocalcemia, tienen hipotonía, o sea, recuerden que el raquitismo hipocalcémico se caracteriza por aumento de la excitabilidad neuromuscular. Entonces, estos pacientes como cuadro general pueden debutar, como les mostraba hace un ratito, con hipocalcemias agudas, pueden debutar con tetanias, convulsiones, o sea, va a depender de la edad del paciente. Hay pacientes neonatales que hacen miocardiopatías secundarias al déficit severo de vitamina D. Vean ustedes la lesión, lo que es la rodilla del paciente. Es increíble. Y aparte vean ustedes el ensanchamiento metafisario de los tobillos, que era evidente. Acá no pudimos tomar la placa de la mano claramente para ver lo mismo, pero seguramente hubiéramos visto algo cosa parecida. Y este es el cuadro, digamos, raro, característico del paciente que tiene una mutación del receptor de vitamina D, que es un cuadro muy similar en lo radiológico, muy similar en lo bioquímico, o sea, hipocalcemia, hipofosfatemia, FAL elevada, PTH elevada, pero que falla el receptor. Acá el gran problema, primero es un cuadro bastante distinto al paciente que tiene un raquitismo, digamos, por 1-alfa, o sea, y luego es mucho más severo. Y el segundo problema que tienen estos pacientes habitualmente, es que tienen muchas veces estos pacientes la alopecia completa, que eso habla mucho de la resistencia. Estos pacientes, a diferencia de los otros que se pueden tratar con 1-alfa oral que existe, hay que tratarlos con calcio endovenoso o con calcio oral, pues no, digamos, al receptor estar mutado, la medicación no funciona. Madre e hija, vean ustedes la diferencia, ven ustedes un raquitismo, ambas. La mamá, la sospecha era de la displasia esquelética, ven ustedes, ambas tienen vitamina D normal, la hija tenía un fósforo de 2,2, la mamá de 3,1, muy bajos, con calcemias normales, las PTHs eran normales, a diferencia de lo que estamos viendo, y los fósforos urinarios eran bajos. El TRP es una medida de cuánto absorbe el túbulo renal de fósforo, o sea, esto significa de que el riñón está absorbiendo menos fósforo que el que debe absorber para la hipofosfatemia que tiene, es una falla renal. ¿Sí? Este es un paciente, este es el cuadro clínico característico de los raquitismos hipofosfatémicos familiares. De todas las formas de raquitismo hipofosfatémico, la más frecuente es justamente la hipofosfatemia familiar, que es un poco lo que les voy a mostrar a partir de esta paciente.
Estos pacientes tienen PTH normales, a diferencia de los pacientes hipocalcémicos, fósforos muy bajos porque se pierde por el riñón predominantemente, y es una enfermedad rara, es la forma de raquitismo familiar más frecuente, o sea, de los raquitismos familiares hereditarios el más frecuente es este. 87% de los casos familiares y 72% de los esporádicos son referidos justamente a los ligados al X. La frecuencia es baja, de uno en 20.000 a uno en 60.000. Recuerden que varía la clínica, digamos, de la herencia de acuerdo a por dónde se hereda el cromosoma. Si lo heredan por parte de la mamá el cromosoma mutado, el 50% de las gestas van a tener la enfermedad. Si el papá es el que tiene el alelo mutado, solo van a heredar las mujeres y ningún varón. Y es un raquitismo que comienza antes de los 2-3 años. Eso es importante, porque hay formas adquiridas que se adquieren, que aparecen mucho después. ¿A qué se debe esto? Se debe a que falla el mecanismo de regulación del fósforo del organismo. O sea, el organismo tiene una hormona que se produce en el hueso, que se llama FGF23, que regula los niveles de fósforo plasmático. Cuando aumenta el nivel de fósforo, aumenta el FGF23 y aumenta la excreción de fósforo, y cuando disminuye los niveles de fósforo, ese FGF23 disminuye. O sea, sigue los pasos de. ¿Qué sucede en esta enfermedad? Que se produce más FGF23 del que el organismo necesita, porque no se inactiva. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando aumenta el FGF23, disminuye la absorción intestinal de fósforo y aumenta la pérdida renal. Entonces, este paciente, teniendo una hipofosfatemia, debería tener menos niveles, y lo que va a tener es justamente mayores niveles, con lo cual el fósforo sigue bajando, y aparece el cuadro clínico de raquitismo por pérdida renal de fósforo. Esta es la secuencia. Se muta la enzima que tiene que controlarlo, hay más FGF23 que necesita el organismo, baja el fósforo plasmático y aparece la clínica de la enfermedad. Para resumirles lo que vimos es esto. Recuerden que los hipocalcémicos generalmente tienen la lesión raquítica y el genuvaro. Recuerden que los hipocalcémicos tienen casi lo mismo, lo que no tienen es hipocalcemia. Y eso hace que la clínica sea bien distinta. No, acá no hay convulsiones, acá no hay ningún trastorno neuromuscular, porque la pérdida de fósforo no da ese tipo de cuadros. Sí aparece algo que le voy a mostrar acá al final, que es la craniosynostosis. La craniosynostosis puede aparecer como un acompañante y uno tiene que ir a mirarla en los raquitismos hipofosfatémicos. No es hereditario, hay formas hereditarias muy raras de hipocalcémicos, es hereditario 100%, y es la forma frecuente en los pacientes que tienen justamente hipofosfatemia. La calcemia es baja, la calcemia va a ser normal acá, el fósforo va a ser bajo, acá el fósforo va a ser normal, después lo que tiene que ver justamente la FAL va a ser elevada para los dos casos, el fósforo urinario va a ser normal en el paciente hipocalcémico, va a ser bajito, o sea, va a ser alto, se pierde mucho fósforo en relación al fósforo en sangre, la PTH va a ser normal, y con estos datos podemos hacer un diagnóstico frente a un paciente raquítico si es por pérdida de fósforo o si es por pérdida de calcio. Acá vemos, este es un paciente con un raquitismo hipofosfatémico que tiene craniosynostosis. Después, si quieren, lo discutimos en las preguntas, por qué la tienen, es todo un debate, pero en realidad es algo que se ve mucho en los raquitismos en general, que están apareciendo pacientes raquíticos que tienen craniosynostosis como parte del cuadro clínico. Recuerden que en estos es esperable, no es relatado el tratamiento, aparece como causa, digamos, la causa es la enfermedad y no el tratamiento de la enfermedad, y uno tiene que ir a buscarlo, igual que el Chiari. Son las dos cosas que estos pacientes pueden tener, el Chiari y la craniosynostosis, los hipofosfatémicos, que hay que ir a buscarlas. El tratamiento es artesanal, acá no usamos vitamina D y le damos 3 meses, sino que acá hay que estar muy pendientes, y es un tratamiento para gente que esté muy entrenada a hacerlo, que utiliza calcitriol y fósforo en distintas concentraciones, dependiendo de la edad del paciente. O sea, esto lo que hace es reponer los niveles de fósforo plasmático, que es tratamiento convencional, y justamente los niveles de calcitriol que están bajos en estos pacientes característicamente. Y esta es una paciente tratada con este tipo de tratamiento. Vean ustedes el varo a los 3 años, y vean cómo se va corrigiendo. Acá es importante que tengamos presente todos los que intervenimos en el seguimiento de estos pacientes de tratamiento, que es muy importante que se diagnostiquen temprano y se traten adecuadamente temprano para poder conseguir buenas correcciones de los varos. El varo se corrige con tratamiento médico. Si el paciente tiene un diagnóstico tardío o un tratamiento que no es óptimo en este momento, probablemente quede con un varo residual o con una deformación residual que requiera corrección en la vida adulta o en la vida o post-adolescencia.
Estas sí son complicaciones del tratamiento que por ahí se pueden cruzar haciendo imágenes, que es básicamente la nefrocalcinosis, que es la más temida. Prácticamente la mitad de los pacientes con tratamiento convencional, después de 5 años de tratamiento, tienen algún grado de nefrocalcinosis. Por ahí lo pueden llegar a ver. Y esto es una rareza. Es el paciente de más de 3 años que tiene el mismo cuadro, hipofatemia. Hay tumores que se pueden adquirir mesenquimatosos que pueden tener hipofosfatemia severas con o sin raquitismo, dependiendo de la edad, solamente de 10 años, y lo que tenía es un tumor mesenquimatoso que son muy difíciles de detectar, y son indistinguibles clínicamente de las formas familiares, pero la característica es que aparecen agudamente y aparecen habitualmente fuera de la edad de los 2-3 años. Hipofosfatasia les muestro para terminar. Vean ustedes un paciente que tiene una lesión típica que es la lengua, la tongue, como la llaman. Este paciente es un paciente que lo vimos varios, porque fue uno de los primeros pacientes que apareció acá en Argentina con la enfermedad. Vean ustedes, esto es característico, que tengan calcios altos y fósforos altos. Y la FAL no dosable, que es la que hace el diagnóstico, además de las imágenes. ¿Por qué es esto? Porque la mutación de esta enfermedad es justamente una mutación en los niveles de la fosfatasa, el nivel de fosfatasa alcalina no tejido específica, que lo que hacen es justamente induce la acumulación de pirofosfato inorgánico. Y el pirofosfato inorgánico es un inhibidor de la cristalización. O sea, lo que está sucediendo en este paciente es que no puede incorporar ni el calcio ni el fosfato a la matriz ósea. ¿Tiene disponibles calcio? Sí. ¿Tiene disponible fosfato? Sí. Lo que no tiene disponible tiene aumentado, es un inhibidor de la cristalización y por eso no puede armar justamente sus cristales y por eso tiene altas concentraciones de calcio y fósforo en sangre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Brunetto, muy interesante. Tenemos a ver algunas preguntas de la audiencia. Moni. Me fijo. Ahora vamos, vamos a hacer al final las preguntas y pasamos directamente ahora a la presentación de Mónica. Si te parece, Moni, ¿nos estás por ahí? Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Oscar. A ver. Ahí está, ¿se ve? Ahí está. Sí, perfecto. Y después vamos a dar unos minutos para las preguntas que salgan. ¿Te parece, Oscar? Así hacemos las preguntas todos juntos. De acuerdo. Bueno, continuando, lo que vamos a valorar ahora es, a ver, ahí está la valoración radiológica del raquitismo. Lo que tenemos que centrar nuestra idea siendo radiólogos es saber dónde está la lesión. El concepto que tenemos que buscar es dónde está el deterioro. Es en la mineralización y en la osificación de esta área de la placa de crecimiento y específicamente en la zona de calcificación provisional. ¿Y dónde lo vamos a...? No sé si ven la flechita, ¿no? Los cambios radiológicos en esta patología, en esencia, y es donde más se va a manifestar, después vamos a ver otras áreas, va a ser en la placa de crecimiento, en la fisis de nuestros pacientes. Porque el raquitismo desde determinadas patologías se puede solamente evaluar en los niños con placas de crecimiento, ¿sí? En nuestros pacientes fundamentalmente, porque en los adultos ya no tienen la placa de crecimiento, con lo cual sí van a tener osteomalacia, pero no raquitismo. Así que esto es una enfermedad propia, característica de nuestro rango etario, y con lo cual siempre tenemos que tener en claro cómo tenemos que evaluar el raquitismo si se nos presenta. ¿Dónde vamos a encontrar los cambios radiológicos? En las articulaciones de mayor crecimiento, es decir, en la radiocubital, en la femorotibial, también puede ser en la tibio-peroneo astragalina
y también en la articulación proximal del húmero. Pero en esencia siempre vamos a valorar principalmente la mano y la muñeca y las rodillas. ¿Y en dónde? Como dijimos, en la zona de calcificación provisional, en nuestra fisis de los pacientes. ¿Qué vamos a encontrar? Estos cambios radiológicos van a reflejar la expansión cartilaginosa de la placa de crecimiento y una mineralización retardada. Oscar decía que los núcleos de osificación en general están retardados. Eso es un signo que tenemos que ir a buscar. Y lo que vamos a ver es esta expansión de la zona de calcificación provisional que va a aumentar en longitud hacia la epífisis. Es como que están alejándose de las epífisis. Las radiografías, como bien dijo Oscar, es hoy por hoy, a pesar de todos los métodos diagnósticos, siguen siendo el gold estándar para el diagnóstico y para la evaluación del raquitismo, y hoy también para la evolución del tratamiento. ¿Qué vamos a inicialmente pedir en estos pacientes? Una radiografía de cráneo, frente y perfil, ¿sí? En búsqueda de lo que dijo Oscar, los huesos largos, tanto de los miembros superiores como de los inferiores. A medida que el niño va creciendo, vamos a ir identificándolos más precisamente en las muñecas y en las rodillas, pero en los miembros inferiores será necesario también esa placa. En los niños chiquitos, el tórax y las caderas única vez, y la columna dorsolumbar o por primera vez, y si fuera necesario, si tuviera alguna sintomatología. Entonces, ¿qué vamos a encontrar inicialmente? La craniosinostosis, como bien dijo Oscar, osteopenia, alteraciones del eje de los miembros y lo que ya les dije, las características ensanchamientos e irregularidades o deflecamientos de las metáfisis. Bien. Hablando de craniosinostosis, el periodo entre el déficit y la aparición de las manifestaciones será de 2 meses y vamos a inicialmente en los neonatos, podemos ver el cráneo blando como el cráneo Tabes, pero también podemos observar una fontanela amplia o grande, impresiones digitiformes y las plagiocefalias. ¿Sí? Con respecto a esto, las craniosinostosis es una característica de esta patología, en particular en el raquitismo hipofosfatémico, pero en general se pueden ver en los dos más grandes raquitismos, hipocalcémico y el hipofosfatémico, y la sinostosis temprana a nivel sagital, llamada escaspocefalia, es la más frecuentemente vista. ¿Cómo vamos a evaluar el análisis? Podemos llegar a hacer, a través de estas dos placas, dos proyecciones, la anteroposterior y la lateral, el índice de Retzius, que vamos a multiplicar primeramente el diámetro transverso máximo en la placa de frente o anteroposterior, desde la tabla interna a la otra tabla interna del otro lado, por 100 dividido la B, que sería el diámetro longitudinal máximo, medido en la otra placa que hemos solicitado, desde otra vez tabla interna a la otra tabla interna del hueso occipital, con un valor normal entre 75 y 80. Si es mayor, será un dolicocéfalo. Si es menor a 70, es un braquicéfalo, ¿sí? Con respecto a la osteopenia generalizada, además de ver la matriz ósea, fíjense acá que no es solamente la mano y muñeca, sino la disminución de la edad ósea, sino el entramado óseo, ¿sí? Que está realmente como si fuera una red, pero además podemos evaluar cómo está la relación, ¿sí? Entre ambas cortezas, que sumando deben llegar a medir la misma distancia de la médula. Cuando esto
se altera. Fíjense estas dos corticales, como la suma de estas dos para nada van a llegar a ser, perdonen, el diámetro igual a la médula. Fíjese como acá, ya en este paciente también, esta paciente también, siempre tratemos de medir siempre en la línea medio diafisaria, ¿sí? En los miembros largos. Bueno, otros hallazgos, las fracturas en tallo verde. Recuerden que estas fracturas en general aparecen en una cortical, el hueso se va doblando, recordemos que son huesos muy débiles que se doblan y que son muy comunes en los niños, los tallos verdes, y las zonas de Lúcer o pseudofracturas, que son imágenes radiolúcidas, ¿sí? Con bordes a veces escleróticos o a veces no, pero en general los bordes escleróticos en general son perpendiculares, ¿sí? A el margen cortical de los huesos, ¿sí? Pero siempre son áreas radiolúcidas que están próximas a la metáfisis o a la diáfisis distal y proximal continua a la metáfisis. Bueno, con respecto a las proporciones corporales, en general vamos a tener una alteración en el predominio de los miembros inferiores debido al arqueamiento de estos miembros, dando una apariencia de un tronco un poco mayor, pero en realidad lo que está alterándose es la aparición, la medición de los miembros inferiores. Y para esto, lo que tenemos que entender, que estos huesos que dijimos que están un poco más blandos, se empiezan a arquear debido al peso del cuerpo. En general, en los que gatean vamos a tener algunas manifestaciones en los miembros superiores, pero a medida que el chico va creciendo y se va apoyando debido a su base de sustentación, van a empezar a aparecer las variantes genuvalgo y genuvalgo, ¿sí? Obviamente que el genuvalgo y genuvalgo en determinadas edades y en determinada angulación son fisiológicos, ¿sí? Para ello tenemos herramientas radiológicas diagnósticas que van a ser en general a través de una radiografía de miembros inferiores, que nosotros decimos panorámica de miembros, vamos a poder evaluar el eje mecánico, el eje anatómico y el eje mecánico del hueso, si fuera necesario, ¿sí? En el eje mecánico del miembro vamos a medirlo desde el centro de la cabeza femoral al centro de la articulación del tobillo. El eje anatómico de cualquier hueso, en este caso yo elegí el fémur por una cuestión docente, podemos ver la línea medio diafisaria, y el eje mecánico de un hueso será aquel que una el centro de la articulación proximal con el centro de la distal, ¿sí? Entonces, con estas herramientas nosotros ya podemos ir investigando en nuestros pacientes si estamos frente a un genuvaro, ¿sí? Que es la desviación del eje del miembro hacia medial en el plano frontal. Este es un nene que entre 6 y 18 meses en general vamos a tener un ángulo metáfiso, diafisario, tibial, proximal con un valor normal menor a 11, sabiendo que si es mayor a 16 años y que pasa más allá de 24 meses, deberemos hacer la evaluación del eje mecánico y también la angulación de metáfiso diafisario, en general en la tibia, y si es mayor a 16, probablemente será un genuvaro patológico. Recuerden que de todas maneras vamos a ir sumando cada uno de los signos radiológicos, además del laboratorio y la clínica que nuestro colega nos está brindando, ¿sí? Al revés, si tenemos un paciente con una deformidad en X, ¿sí? Que hasta los 4 años sigue teniendo esta angulación, el eje mecánico nos está diciendo que todavía está teniendo una angulación hasta 15 grados a esta edad, y que no debería aumentar más allá de los 7 años por menos de 12 grados o una distancia intermalleolar
menor a 8 centímetros, con lo cual, en este caso es grosero, otra vez para fines docentes. Fíjense cómo acá tuvimos que armar doble panorámica de miembros para que este paciente llegara a observarse qué tal grado fue la incurvación que tenemos de esta nena con 16 años, que claramente tiene una deformidad. En realidad es bilateral, pero esto es grosero en varo, ¿sí? Bien, con respecto a la columna, las alteraciones espinales, vamos a observar o lordosis lumbar aumentada, o a veces cifosis o escoliosis. Todas ellas, si llegamos al tratamiento y tenemos el RISER que todavía no ha cerrado, tenemos tiempo todavía para no llegar al tratamiento ortopédico. De todas maneras, recordemos que siempre estamos rodeados de interconsultores, de los cuales el ortopedista es quien evaluará el verdadero tratamiento de este paciente. Otras deformidades torácicas que podemos encontrar en general cuando son chiquitos, rosarios costales o pectum carinatum, ¿sí? Bien, entonces tenemos un paciente con determinados signos radiológicos, pero nuestros colegas necesitan que seamos certeros en el diagnóstico, con lo cual tenemos cómo son cómo es nuestro paciente, nuestra mano y muñeca de nuestros pacientes a medida que va creciendo. Fíjense que tenemos en todos ellos una línea metafisaria bastante radiopaco, pero esta línea metafisaria es bien definida, ¿sí? No es irregular, ¿sí? Tenemos como un círculo. Recuerden que la radiografía logra en lo que es triplanar, lo suma en una imagen uniplanar, con lo cual nosotros, los radiólogos, tenemos que tener una visión tridimensional de lo que está pasando en esta imagen, ¿sí? Después yo les voy a hacer unos tips para que ustedes vayan comparando y vayan en cada mano y muñeca normal, ir ensayando ese tips que les voy a dar. Estas son las radiografías de pacientes normales, desde recién nacidos hasta los 15, 16 años. Pero lo que les había contado, existen métodos de puntuación donde los hallazgos radiológicos van a reflejar la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Estos son el score de severidad del raquitismo y la impresión radiográfica global del cambio. Con respecto al score de severidad, el score de severidad del raquitismo, este es un método cuantitativo que originalmente era utilizado para evaluar el raquitismo nutricional en los niños nigerianos, pero que posteriormente se hicieron estudios independientes en otros países y resultó muy positivo. Es un método que evalúa la gravedad de las muñecas y de las rodillas, va a evaluar el deshilachado metafisario, la concavidad y la proporción de la placa de crecimiento afectada, y va a tener una escala de 10 puntos. Esta escala lo va a dividir para las muñecas y para las rodillas, con un grado máximo de 10. El 0 es la ausencia de cambios radiográficos. Todos estos métodos, todos estos puntos van a ser valorados y se van a correlacionar con los valores de fosfatasa alcalina, ¿sí? Este punto es muy importante, ya que nosotros tenemos que, si vamos a buscar un raquitismo y a evaluar y posteriormente evaluar la evolución, tenemos que hablar y acompañar
a los licenciados y técnicos radiólogos para que logremos que las muñecas, ambas, ¿sí? Logren un punto intermedio donde no haya, el foco central sea específico en cada muñeca, ¿sí? Puede ser bilateral, antero-posterior, ¿sí? O puede ser posterior-anterior de la muñeca que ustedes decidan que sea la más gravemente afectada. Inicialmente van a tener una radiografía de ambas manos, pero después, posteriormente, va a ser la mano y la muñeca que ustedes decidieron evaluar al principio del tratamiento, ¿sí? Esto es lo que la publicación nos enseñó y esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Estas son las puntuaciones, en general de 0 va aumentando cada 0,5 puntos, ¿sí? Con un total de 4 para la muñeca, sumando radio y cúbito, ¿sí? El valor 0, fíjense, acá viene el tips, recuerden que todos tenemos que ver un cilindro, ¿sí? Fíjense, acá está la línea que yo les contaba, metafisaria, que va a diferenciar la fisis, que todavía está cartilaginosa y por eso no los podemos ver, pero acá hay como un margen bien definido, ¿sí? En un cilindro, ¿sí? Adelante y detrás, acá lo mismo, esto es un cilindro, delante y detrás, pero con márgenes bien definidos, ¿sí? El 0,5 es muy difícil de valorar, pero recuerden este cilindro, fíjense que ya estamos observando este cilindro que tiene una línea que aparece, ¿sí? Adelante, pero atrás no está. Esto es muy difícil, acá hay una línea que no está bien marcada, fíjense que acá podríamos decir que ya no es un lápiz, que ya es un crayón, no está más marcado, pero no está irregular, fíjense acá, ¿sí? Acá ya hay una alteración de esta línea bien definida. Todavía podemos observar el delante y el detrás de nuestro cilindro. El M1 ya ahora sí es más fácil, si nosotros ponemos mucha atención en el 0 y en el 0,5, después más adelante si encontramos este tipo de pacientes nos va a ser mucho más fácil porque nuestro cilindro empieza a vaciarse, fíjate que hay irregularidad, ya esa línea y ese crayón dejan de estar, por ejemplo acá el crayón ya es irregular, acá ya ni siquiera tengo una línea bien definida. El 1,5 cada vez es más fácil, fíjense nuestro cilindro cada vez se nota mucho más marcado, pero nuestro crayón nuestra línea desapareció, nuestro crayón está empezando a desaparecer y solo nos queda esta irregularidad de espículas, ¿sí? Acá lo mismo, igual acá en este paciente era gravísimo, ¿sí? Pero nosotros buscando este índice nos da 1,5, igual. No se asusten cuando pasa esto, porque después al terminar la evaluación siempre sube más. Y este es el M2, fíjense que acá tenemos muchas otras alteraciones que van confirmando todos los signos radiológicos que estábamos viendo, pero nuestro cilindro ahora ya casi no existe, solamente hay una red, esta es la famosa copa de champán que les están diciendo, ¿sí? Ya no está más el crayón, ya no está más el lápiz bien definido, ya la red nuestra empieza a solamente ver espículas, ¿sí? Y cada vez hay como una mayor separación longitudinal cartilaginosa, ¿sí? De la epífisis, ¿sí? Que es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Con respecto a las rodillas, la puntuación es de 1 a 1, con una puntuación máxima de 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a valorar, recordemos, a nuestro cilindro, pero también a la epífisis. Si es de un lado del cóndilo o si son los dos cóndilos. Si es un lado del platillo o si son los dos platillos, ¿sí? Este es el R0, ¿sí? Acá vamos a tener los cóndilos bien definidos, esto es
el cartílago epifisario, con lo cual no vamos a tener como en el adulto los platillos tibiales, pero sí vamos a poder diferenciar si está afectado de un lado o del otro lado, más bien, ¿sí? Es mejor que recordemos si afecta a un lado o al otro y no un platillo tibial o el otro, porque como no lo vemos, tal vez no lo recordemos como es hasta llegar a la etapa de crecimiento final. Este es el grado 1, ¿sí? En donde recordemos nuestro cilindro otra vez, empieza a haber una irregularidad, ¿sí? Recuerden si es de 0,5,1, se afecta a uno o a los dos cóndilos, ¿sí? Empieza a haber esta alteración en el marcado, en el marcador que les había dicho. En el grado 2 la luminosidad empieza a ser parcial, afectando en general a uno de los cóndilos y a uno de los platillos. El margen liso de la metáfisis de todas maneras no es visible. Y el grado 3, la luminosidad es completa. Esto para recordarles lo último que les dijo el Oscar, es, fíjense, esta lengüeta, ¿sí? Metafisaria, esta es una hipofosfatasia, ¿sí? O sea que existe, tiene las mismas características, solamente que hay anulación de la fosfatasa alcalina. Siempre nuestras imágenes tienen que ir acompañadas con la clínica de nuestro colega y con el laboratorio que nos ofrecen nuestros colegas. Y allí, por ahí nos va a ser un poco más fácil el diagnóstico en conjunto. Bueno, entonces la luminosidad es totalmente completa y la epífisis parece bien separada de la metáfisis, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar un ejemplo. Esto es una nena de 3 añitos, acá puse como si fuera una nena de la misma edad normal. Recuerden el cilindro, recuerden nuestra línea o nuestro lápiz o marcador bien definido, ¿sí? Fíjense en esta nena, vamos a valorar el cúbito y el radio. Fíjense acá en el cúbito, como de todo nuestro cilindro está, pero tenemos un marcador bien grosero, no completo, por lo cual es un grado 1,5. Siempre llévense con ustedes el machete, porque no es tan fácil al principio. Y en el cúbito, acá ya sí, miren la copa de champán que tenemos, con lo cual el cúbito nos va a dar un registro de 2, en el 1,5 en el radio, más 2 en el cúbito, con un total de 3,5. Y en las rodillas, fíjense, una rodilla normal, esta es la misma nena, que tiene un fémur con grado 3, bien acampanado y separado, ya no tenemos el cilindro, ya estamos teniendo alteración, ya está desapareciendo nuestra línea, y en la tibia todavía tenemos algún margen, con lo cual es un grado 2. Así que vamos a sumar 3 por el multiplicador 1, porque está en los dos lugares, no es 0,5, por el grado de la tibia, que abarca a 1, porque tenemos de este lado y también de este lado, con un total de 5. Con lo cual, este score de severidad de raquitismo es de 8,5. Es un montón. Pero bien, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos el diagnóstico? ¿Sí? El diagnóstico está, el índice de severidad de raquitismo está, y ahora queremos valorar, viene nuestro colega, le funcionó bien o no sabe cómo le funcionó el laboratorio, con lo cual tenemos otro método para ayudarlo. En general se hacen los dos métodos, ya que el índice de severidad de raquitismo es cuantitativo, y este nuevo, que es el método de impresión radiográfica global del cambio. Es una impresión que tiene el radiólogo, acá le pone una importancia a la opinión del radiólogo, ¿sí? Con respecto a la evaluación cualitativa complementaria en los cambios radiográficos. Esta es una escala ordinal de 7 puntos, ya que es una impresión, y va a evaluar las placas tomadas en 2 puntos de tiempo diferentes. Pueden ser el inicio del tratamiento y después que decidan, como dijo Oscar, después de los 3 meses, y representa, como dije, la impresión del lector. Entonces siempre vamos a tener 2 radiografías para comparar. ¿Qué necesito? Pares de radiografías de muñecas,
de la rodilla y las piernas en bipedestación. Lo que dijimos, ¿cuándo? En 2 tiempos separados. ¿Cómo? Le vamos a asignar ahora las puntuaciones que yo les voy a contar, y dónde, a través de la lucidez del deshilachado, la concavidad que hemos evaluado, valorando siempre el radio distal en el cúbito, en la rodilla lo mismo, muy parecido a todo lo que estamos controlando en el score de severidad de raquitismo, pero le vamos a agregar la severidad de la deformidad del varo o del valgo, tanto en el fémur como en la tibia y en el peroné, ¿sí? Bien, una cosa importante es que la escala va a reproducir 4 puntuaciones: la de la muñeca, la de la rodilla, la de los miembros y el global del cambio. La que vamos a valorar es la de la muñeca y la rodilla, que va a ser a veces independiente de cómo está esta incurvación de los miembros, ¿sí? Entonces la impresión general lo vamos a evaluar a través de lo mismo, de las muñecas y de las radiografías, ¿sí? Esta es la escala, ¿sí? Aquí tenemos el inicio y el posterior tratamiento. Esta es nuestra impresión, si es en menor, en moderado o en mayor medida, y sin cambio si es ha logrado un buen cambio, un cambio bastante importante y un enorme cambio o mayor cambio, ¿sí? Entonces vamos a este paciente como ejemplo. Este es un niño de 2 años, ¿sí? Que inicia el tratamiento, y a los 3 años tenemos la imagen del post-tratamiento, ¿sí? Después de el tratamiento vamos a valorar entonces. Fíjense como acá tenemos la imagen bien acampanada, ¿sí? Y las lesiones no solamente están parecidas, sino que de todas maneras hay como mayor lucidez, ¿sí? Con lo cual esto no ha tenido una mejoría, al contrario, a mí me pareció que estaba empeorando, y los laboratorios confirmaron la presunción. Con respecto a esto, fíjense acá la imagen de base del tratamiento a los 5 años, fíjense acá el cilindro, ya no tenemos más la línea ni el crayón o el marcador que les había contado, pero aparte tenemos el entramado óseo como está alterado, fíjense, y se le dio el tratamiento, y al año fíjense como ya el hueso que siempre se quiere reparar, fíjense cómo está mejorando el entramado. De hecho, hasta nuestro cilindro está bastante contenido, ¿sí? Hasta creció inclusive en la edad ósea, ¿sí? Así que para nosotros fue espectacular su tratamiento. Es una impresión que tenemos nosotros, sin que se enojen los médicos que inician el tratamiento. Siempre tiene que haber un buen diálogo, ¿no? Este es otro paciente, ¿sí? Fíjense, esto es al inicio, a las 4 semanas y a las 12 semanas, fíjense cómo a medida que va realizándosele el tratamiento va mejorando, ¿sí? En este caso es una impresión mía, mucha mejoría, pero no tanta, es una mejoría moderada. Este es otro paciente, ¿sí? En octubre del 2019, con un M4, y en mayo del 2021, fíjense cómo ya tiene inclusive líneas de tratamiento de par, ¿sí? Y para nosotros, perdón, tuvo un índice de +2. Bueno, concluyendo, ¿cuándo vamos a realizar un control radiológico? Durante la etapa diagnóstica, como control del tratamiento, cuando se va a planificar un tratamiento quirúrgico, en el caso de mejorar un genuvar o un genuvalgo, o lo que habíamos dicho en la parte de la escoliosis, y también, como dijo Oscar, no solamente con radiologías, sino a través de la ecografía renal en búsqueda de nefrocalcinosis, ¿sí? O siempre ir buscando las alteraciones metafisarias
y de la densidad ósea en cada una de las placas que lleguemos a evaluar. Bueno, hasta acá este es el día de hoy. Mañana haremos ya ensayos con todos de los pacientes, haremos casos clínicos y volveremos a trabajar en estos índices. Dejo de compartir. Bueno, Moni, muchas gracias por tu presentación. Al final Excelente. Se escuchó un poquito que no escuchábamos bien, pero estuvo excelente, todo se escuchó perfecto. Les agradecemos a todos por estar presentes en el día de hoy, un montón de gente conectada, y la verdad que estamos muy contentos por el apoyo y que sea viernes a la tarde que estemos conectados. Mañana a las 10 de la mañana, como dijo Moni, va a hacer una presentación de casos clínicos bastante práctico e interesante, así que los invitamos a estar con nosotros. Hay algunas preguntas de la audiencia. Una pregunta para el doctor Bruneto. Doc, ¿estás por ahí? Acá estamos. Perdón, antes que nada, felicitaciones, Mónica, excelente. Realmente aprendí un montón, y aparte no, porque cosas que por ahí vos las ves en ensayos clínicos, verlas ahí en vivo y en directo, en la práctica. No, aparte, un comentario chiquito antes de empezar, es que rescatar una idea que vos pusiste ahí, que me parece genial, que es la interacción. O sea, me parece que hay el aporte de todas las disciplinas que intervienen, me parece que suma un montón. Y por ahí está bueno esto, que ustedes tengan datos clínicos y nosotros aprendamos de ustedes un poco más de estos scores que son fascinantes realmente para poder ver los pequeños cambios de los pacientes. Así que bueno, te felicito realmente. Ahora sí, perdón. No quería dejar de decir, aparte que dan objetividad a los diagnósticos, son muy interesantes. No, totalmente. Pues digo, es algo que viene de los ensayos, viste, que por ahí donde empezaron a usarse un poco más, y ahora estamos todos deslumbrados porque realmente nos permite cuantificar algo que era opinable, siempre era un tema mucho más subjetivo. Así que bueno, sí, perdón, te corté la pregunta. No, una pregunta de la audiencia decía, a ver si la interpreté bien, ¿sería conveniente hacerle screening radiográfico a los niños que se sospecha baja ingesta de calcio? Mira, a ver, yo por ahí es un tema que por ahí lo podemos conversar, inclusive Mónica, pero yo lo que creo que lamentablemente la mayoría de los adultos y de los niños no cumplen el requerimiento. O sea, gracias a Dios, y esto es un tema entre colegas, entre lo que vos necesitas para tener un esqueleto sano y lo que vos consumís hay como o sea, es muy poca la cantidad de calcio que tendrías que ingerir para tener un déficit primario de calcio en una dieta. Yo creo en ese contexto que está bueno estimular hábitos saludables, está bueno por ahí también hacer una buena encuesta nutricional, ver realmente cuánto, porque viste que ahora los lácteos tienen mala prensa en general con el tema de las dietas, los vegetalismos y todo lo demás, pero me parece que por ahí si uno tiene dudas, es muy práctico, ¿sabes qué? Y teniendo en cuenta el tema pandemia, el tema de poder hacer el estudio de laboratorio, poder ver qué niveles de vitamina D tienen, porque la exposición al sol fue muy baja este invierno, por el tema de toda la gente que estuvo metida en sus casas, así que me parece que por ese lado yo iría más por ese lado. Obviamente, por ahí Mónica, pues si parece a vos también estás. Por ahí uno si ve algún tipo, o aparecen dolores óseos, o apareciera algún síntoma que sea un poquito más sugestivo, por ahí sí. Pero me parece que uno tendría que trabajar en prevención ahí, y sí, si vos realmente sabes que ahí es muy pobre, o porque tiene una restricción alimentaria, o alergia a leche de proteína de vaca, lo que fuere, por ahí el laboratorio te puede ayudar un poco más, me parece a mí, inicialmente. Si uno ve alguna alteración en el laboratorio, seguramente las imágenes van a ser de mucha utilidad, seguro. Claro, yo opino lo mismo, digamos, nosotros somos una herramienta que lleva consigo O sea que la respuesta radiación. sería que le harías laboratorio en vez de... Sí, inicialmente por ahí sí, iría más a la idea de decir, bueno, perdón, es eso, interrogaría un poco más, reforzaría los hábitos, porque realmente es algo, te digo, que es muy común de ver, y por ahí sí interactuaríamos con la gente de imágenes para buscar la mejor forma si el paciente diera algún signo de sospecha de una lesión ósea o de lo que estamos mostrando hoy, que es temas relacionados con raquitismo. Claro. Perdón, Sí, yo creo que, digamos, como una rutina, un niñograma no va, porque la verdad es que estamos hablando de irradiación y los chiquitos con la clínica ya y el laboratorio tendríamos, no te digo la confirmación, ya que la confirmación es radiológica, como lo estuvimos charlando, pero sí una
una buena aproximación acerca del déficit que tuviera, y ahí sí, con un paciente ya encaminado, ahí sí haríamos las placas radiográficas, porque si no, digamos, abriríamos las puertas para hacerle rutina a todo el mundo, y me parece que no corresponde desde ya. De acuerdo, de acuerdo. Muy interesante. Moni, una pregunta para vos. Dice, ¿al cuánto tiempo de iniciar el tratamiento sería razonable hacerle placas de control? Creo que no lo dijiste, ¿a cuánto tiempo? Sí, ¿cuándo? Pero no al cuánto tiempo iniciar. Nosotros, no sé vos, Oscar, ¿qué opinás? Nosotros decíamos a los 6 meses de iniciado el tratamiento, y después anual o bianual, de acuerdo De acuerdo. porque a veces, digamos, como tenemos un periodo de 2 meses entre la evaluación, entre que el hueso empieza a manifestarse radiológicamente, entonces, y no va a cambiar después del tratamiento, al contrario, va a definir aún más la respuesta al tratamiento, con lo cual, para ser más precisos y que todo el mundo haga lo mismo, nosotros hemos decidido 6 meses. No sé qué opinás, Oscar. De acuerdo, totalmente. Por ahí, ¿sabes qué? Te puede ayudar, viste que hay una cosa que por ahí, el orden de digamos, de todos los trastornos en un paciente raquítico es cuando vos los tratás, es como que hacen el camino al revés. Y lo último que mejora es la lesión ósea. Entonces, por ahí lo que te puede servir, si el paciente tenía, suponete, una FAL elevada, o tenía, en el caso de hipofatemia es un caso muy particular, pero hablemos de un caso de una FAL elevada, quizás un laboratorio, cuando vos vas en el medio de tratamiento y que el paciente empieza a mejorar su nivel de FAL, te está orientando de que la cosa va funcionando, y por ahí vos podés, ahí adhiero a tu idea, es genial, decir, bueno, a los 6 meses estudiarlo, porque quizás, yo creo que el mensaje podría ser, no hay que hacerle placas todos los meses, que es algo que en alguna época de nuestras vidas hemos visto todos, que bueno, al paciente pobre, cada vez que iba al control se llevaba un regalo. Por ahí hay que pensarlo en términos que complete su tratamiento, siguiendo el esquema que siga, y por ahí sí, en el medio ir viendo si digamos, los marcadores bioquímicos van mejorando un poquito, y vos sabés que si eso funciona, seguramente funciona el resto. Seguramente uno va a ver en mediano plazo, que como vos decías recién, los cambios radiológicos esperables a la mejoría. Y aparte cuantificarlos, como vos mostrabas en tu presentación, por ahí eso te permite ir viendo cómo la clínica, la bioquímica y la radiología se van de la manito mejorando al paciente. O sea que yo coincido plenamente. Yo creo que uno abordaría esa idea de decir, bueno, no antes de 4 a 6 meses probablemente, y después sí, anual o bianual, tal cual. Bien, hay que calmar la ansiedad entonces. Bueno, la verdad Sí. que muy interesante las charlas, las 2 charlas, y la gente, la verdad que de vuelta le agradecemos. Toda la gente que entró se quedó hasta el final, así que le han parecido a todos muy interesante, y hay comentarios de genial presentación, muchas gracias por la presentación. Y la verdad que como la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica es una sociedad joven y esta es probablemente su primer encuentro virtual, tiene mayor importancia. Así que les agradecemos a todos por la presencia hoy. Los invitamos mañana a las 10 de la mañana a la charla en vivo. Esta charla también va a quedar guardada en el canal de YouTube de la SARP para que lo puedan ver. Así que bueno, muchísimas gracias a los doctores Brunetto y Galeano, y nos vemos mañana a la mañana. Hasta mañana, los esperamos. Chao. Nos Chao. vemos mañana. Mañana.